las esperas de invierno son duras, el macho estaba entrando y era enorme. A punto estuve de fastidiarla. En la redacción de Jara y Sedal hemos recibido año tras año las novedades de los dispositivos de visión térmica de la reconocida marca Hikmicro. Hemos salido al campo a ponerlos a prueba sobre caza real, y siempre nos ha sorprendido la calidad de sus productos. En esta ocasión llegó a nuestra redacción un dispositivo muy especial. Sus prestaciones y mejoras nos han dejado impresionados. Lo hemos probado en varias salidas al campo y hemos conseguido capturar momentos increíbles, con varias experiencias que os vamos a mostrar en este vídeo. Se trata del Hikmicro Habrok Pro HX60L. El binocular térmico infrarrojo con cámara de día y de noche más potente de la gama Habrok. Durante el celo del macho montés, Rubén realiza jornadas de observación para localizar ejemplares y preparar salidas con otros cazadores. En esta ocasión hizo uso de los Habrok para la tarea de control y localización. Una de las tareas que tiene que hacer un cazador que gestiona o cuida o trabaja un coto es la observación. Uno tiene que saber qué animales tiene en el coto. El Habrok Pro HX60L de Hikmicro es un dispositivo multiespectro, diseñado para llevar la precisión y el detalle a un nuevo nivel. Activando el módulo térmico fuimos capaces de localizar animales a grandes distancias, totalmente de día. Tiene un alcance de detección de hasta 3100 metros, con un net inferior a 18 milikelvins y un potente sensor de 1280 x 1024 píxeles. Más tarde, con su módulo óptico pudimos valorar los trofeos sin cambiar de dispositivo ni usar prismáticos. Normalmente llevas el térmico, los prismáticos, el telescopio, el telémetro. En este caso, con un aparato, lo tienes todo. Dispone de un estabilizador de imagen digital y una resolución 4K de 3840 x 2160 píxeles y una lente de 60 milímetros. Además, gracias a las grabaciones podemos volver a ver las imágenes y vídeos obtenidos con más detenimiento y en la pantalla de un ordenador. La espera de jabalí es una de las modalidades favoritas de Rubén. Al principio del invierno las hembras suelen entrar en celo y es fácil que los viejos macarenos acompañen a grandes piaras. En contrapartida, las bajas temperaturas ponen a prueba la afición del cazador. Rubén ha elegido un lugar muy concreto y estudiado para realizar un aguardo en este momento del año. Es un punto alto donde se divisa una vega por la cual pasa un río entre el espeso carrizo. Más a la derecha, en la orilla del monte, todavía queda bellota en el suelo. A la espalda, una espesa umbría deja ver algunos claros por donde tienen pasos habituales los animales montunos. El anochecer llega sobre las 6 de la tarde, y ya es complicado observar el paisaje. Sin embargo, a pesar de la poca luz ambiental, pronto localizamos el primer jabalí saliendo del río. La noche se cierra y la temperatura cae en picado al punto de congelación. El frío se te acaba metiendo, por muy abrigado que vayas. Está claro que cuanto más abrigado vayas,
pues mejor lo puedes llevar, pero al final estás respirando el aire congelado y muchas veces te hace quitarte del puesto. Una incomodidad para el cazador, pero no para el Havrock, que es capaz de funcionar dentro de un rango de temperatura que va desde los 30 grados bajo cero hasta los 55 grados centígrados. Las primeras reses se mueven en las lomas, en la parte alta, pero no bajan a la vega. Un comportamiento que pudimos apreciar gracias a este tipo de dispositivos. Pero con las reses todavía quedaba un acontecimiento inesperado. Por la espalda, entre la espesura, se rompe el silencio con un estruendo de ramas quebradas y piedra rodando. Algo grande se acerca. Este enorme venado se detiene unos instantes, observa y continúa tranquilamente su careo, sin salir a la gélida vega, donde ya se cuaja la escarcha. Son momentos épicos que solamente te pasan yendo de espera. Y probablemente sin esta tecnología pues ves que ha pasado un animal por ahí, pero no sabes si es un venado, una cierva, se va. Y gracias a este tipo de tecnología pues te permite vivir estos momentos y saber qué es lo que se mueve por el campo. Entre los zarzales del río, el Havrock detecta un cuerpo caliente. Al cambiar al modo óptico, con un infrarrojo de 850 nanómetros encendido, unos ojos brillan. Pero no es un jabalí, sino un zorro en busca de roedores y algún resto de frutos silvestres. Tras un rato en silencio, unos chasquidos sigilosos sacan a Rubén de sus pensamientos congelados. Ahora sí, una piara de jabalíes se acerca a rebuscar las últimas bellotas de la montanera. Cuando escuché la piara, me preparé, porque sabía que en cualquier momento podría entrar el macho. Rubén va alternando entre el módulo térmico para detectar y el módulo óptico en modo noche, para valorar a los jabalíes. Entró la piara, se puso a rebuscar la poca bellota que quedaba y observé detenidamente animal por animal. De todos los que iban solo eran hembras con primales, pero sin embargo aguanté casi 15-20 minutos. Un gran jabalí entra tiempo después. Es grande, viene solo y está tomando muchas precauciones. Es el gran macho que busca Rubén. A punto estuve de fastidiarla. Cuando ya lo tenía a tiro, estaba seguro de que era un macho, pero cambié el modo óptico para ver si tenía boca o no tenía boca. Para mi sorpresa, no era un macho. Era una guarra enorme, vieja, que tenía una actitud totalmente de macareno. Gracias al módulo óptico, Rubén ha podido ver que se trataba de una hembra muy grande, pero no es el objetivo. Ha faltado poco para disparar, pero la templanza del cazador y la calidad óptica del Havrock Pro HX60L
han evitado un lance que no era el que se buscaba. Rubén abandona el puesto. El dispositivo ha demostrado ser de gran ayuda como herramienta de gestión y nos ha permitido cazar con la seguridad de que siempre vamos a disparar sobre el ejemplar correcto en plena oscuridad, algo impensable hace solo un par de décadas. Hikmicro, en su incesante innovación, ha alcanzado unos niveles de calidad óptica y sensibilidad térmica, resolución y nitidez de imagen como nunca antes un esperista hubiera podido imaginar.